Buenas tardes. Aquí de nuevo el mayor del ejército venezolano en situación de reserva activa, Carlos Ernesto Torres González. En esta oportunidad voy a hablar acerca de los prerequisitos y otras cuestiones previas y posteriormente los prolegómenos de lo que viene siendo el plan de acción para poder ejecutar el macroproyecto país que yo estoy proponiendo, llamado creación de un sistema logístico nacional con proyección internacional basado en transporte multimodal. Comenzamos. Prerequisitos y otras cuestiones previas. Primero, cambio de administración. Está más que claro a estas alturas que la administración de Nicolás Maduro debe ser cesada en sus funciones y destituidos todos los cargos importantes, como única manera de poder aspirar a lograr algún avance con relación al reordenamiento y normalización de la vida y la gestión pública en Venezuela. De igual modo, urge sustituir a la falsa oposición, representada por el denominado G4, Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo, como legítimos representantes del pueblo venezolano ante la comunidad internacional, por sus sobradas muestras de corrupción, manipulación política, desviación de funciones, connivencia con el régimen de Maduro en casi todos los aspectos de la vida nacional y deslealtad manifiesta para con el pueblo venezolano que dicen representar. Asimismo, muy a pesar de la posición de algunos gobiernos aliados o amigos del pueblo de Venezuela, que buscan preservar los intereses generales del país, como es el caso de Estados Unidos de Norteamérica y el Reino Unido fundamentalmente, entre otros, es menester reconocer y asumir que en Venezuela realmente no existe un gobierno interino como tal, puesto que el mandato constitucional que le dio origen y fundamento finalizó el 5 de enero de 2020, tal y como lo establece nuestra propia Constitución Nacional, sin lugar a falsas interpretaciones ni a plazos elásticos y acomodaticios. Además, se pervirtió el sentido y razón de ser del contenido del artículo 233 constitucional, el cual de hecho es inaplicable en el contexto actual del proceso de degeneración política nacional, ya que jamás se podrá convocar y realizar elecciones presidenciales dentro del plazo establecido en dicho artículo, es decir, 30 días, sin incurrir en un fraude masivo contra la voluntad electoral del pueblo venezolano, dado el nivel de descomposición política, social e institucional que existe. Seguir insistiendo en el tema de gobierno interino o presidente encargado, que no existe realmente, constituye en sí un fraude constitucional. Esto de pleno derecho. En consecuencia, se debe concluir y aceptar la cruda realidad de que actualmente tenemos dos usurpadores disputándose la titularidad presidencial, cuando en la práctica ambos están invalidados para ejercer tales funciones y ocupar esa posición de presidente de la República. Segundo, fundamentación legal. Por todo lo expuesto en el párrafo anterior, no cabe otra solución que el nombramiento de una Junta Provisional de Gobierno, la cual está recogida en la jurisprudencia y contenida en nuestra historia contemporánea del siglo XX, y cuyas resoluciones legales permanecen vigentes a la fecha y forman parte del catálogo legal del país. En tal sentido, lo conducente sería diseñar un nuevo proceso de escogencia de los genuinos representantes de la oposición política venezolana, aún encontrándose estos en el exterior,
mediante un mecanismo telemático de participación popular que opere tanto dentro del país como en el exterior, que sea seguro y fácil de implementar y aplicar. Entre paréntesis, puede ser algo parecido a los algoritmos informáticos que usan las plataformas financieras de criptoactivos, tipo blockchain, por ejemplo, y con el apoyo de una plataforma de internet satelital como Starlink, que ofrezca acceso a internet a toda la población dentro de Venezuela. Cierro paréntesis. Sin que medie ninguna injerencia de ninguna institución oficial de Venezuela, así como tampoco de los partidos políticos tradicionales en su diseño y elaboración, así como de ningún organismo internacional que haya dado muestras de tibieza, desdén, sesgo o parcialidad durante el devenir de la dictadura venezolana desde febrero de 1999. El establishment político de Venezuela y sus cómplices internacionales intentarán sabotear este proceso de todas las maneras posibles, por lo cual es mandatorio poder contar con el apoyo tecnológico antes mencionado. Tercero, ronda informativa para difusión a grupos de interés y opinión pública. En este marco de ideas surge una gran oportunidad única que puede movilizar y variar hacia lo positivo la situación actual que mantiene el status quo que sufre el país desde hace bastante tiempo atrás. En tal sentido, cabe afirmar que los recursos de los venezolanos y la capacidad de usarlos en el abordaje de los problemas reales del país no pueden ser rehenes del conflicto político que mantiene la situación trancada, sin solución efectiva a la vista, pues ambos grupos políticos, oficialismo y falsa oposición, están invalidados de participar en la toma de decisiones con relación al punto en cuestión. Por tal motivo, se plantea que la propia Constitución nos ofrece una vía de solución, al contar con la figura de referéndum consultivo, el cual es vinculante y por tanto de obligatorio cumplimiento su resultado por parte de los actores intervinientes en el proceso político, económico y social del país. De esta manera se pueden matar dos pájaros de un solo tiro, al plantear la escogencia de la genuina oposición junto con el ofrecimiento al pueblo venezolano de este macroproyecto. La solución o encauzamiento de los graves, que como se explica en sí mismo, aborda de manera holística e integral la solución o encauzamiento de los graves y más urgentes problemas tanto del uso del espacio geográfico como de la sociedad que vive en él, el país nacional, de modo tal que de esa nueva oposición se elegiría en segundo grado una junta provisional de gobierno que quede habilitada y legitimada para disponer y hacer uso de los recursos de los venezolanos actualmente bajo custodia de los países y organismos internacionales donde se encuentran depositados o retenidos. En este punto, las Fuerzas Armadas, o lo que quede de ellas, así como la comunidad internacional con peso específico y poder de decisión, crearán las condiciones para coadyuvar en que esta nueva Junta Provisional de Gobierno pueda asumir y ejercer todas sus funciones sin cortapisas ni limitaciones impuestas o pretendidas por los dos grupos de usurpadores que resultarán desplazados del ejercicio del poder político, económico y social del país. Léase el chavismo, madurismo y su alter ego, el G4. Cuarto, el proceso anteriormente descrito puede ser considerado como la verdadera transición y solo se plantearán la realización de elecciones una vez que todo el proceso de ejecución del macroproyecto esté en marcha
y en un estadio donde se pueda considerar irreversible, de modo tal que las nuevas autoridades electas en comicios generales no puedan dar marcha atrás en la ejecución del macroproyecto, al menos no sin antes convocar a un nuevo referéndum consultivo a la población, que será la que tenga la última palabra respecto al progreso o no del plan de acción del proyecto país. Quinto, creación e integración de un equipo multidisciplinario que incluya economistas, abogados, ingenieros, topógrafos, cartógrafos, geógrafos, marinos mercantes u oficiales navales con experiencia en logística, contadores, biólogos, médicos, estadísticos, oficiales logísticos, etc. Sexto, lo que se pretende hacer no es una operación militar. Se requiere el apoyo del aparato logístico militar y la experiencia con voluntad de cooperación de sus efectivos en la medida que el acometimiento y progreso del proyecto vaya demandando acciones y tareas concretas, tanto en la fase de planificación como en la subsiguiente de captura de datos, recogida de información, entre paréntesis, que incluye la conformación de destacamentos precursores multidisciplinarios para trabajo de campo y reconocimiento de áreas, entre otras tareas impuestas y deducidas. Cierro paréntesis. Esto es lo que llaman fuera de Venezuela algo así como una fuerza de tarea expedicionaria, pero esto no es con fines de combate, sino con fines de exploración y monitoreo del eje de avance o del área que va a ser intervenida, que va a ser sujeta a intervención. Inicio de los trabajos hasta llegar a la fase de puesta a punto, operación y mantenimiento del sistema a ser creado. Esto implica el apoyo directo e indirecto de las unidades y dependencias de la Fuerza Armada Nacional ubicadas en el área de responsabilidad que resulten influenciadas por el eje del sistema. Séptimo, revisión de literatura previa sobre desarrollo de grandes proyectos de infraestructura y servicios, como por ejemplo la construcción del túnel de San Gotardo que atraviesa los Alpes entre Suiza e Italia, ampliación del Canal de Panamá, túnel la línea de la Cordillera Central de Colombia, etc. Octavo, como último punto, sobrevenido con ocasión a la invasión militar de Rusia contra Ucrania, urge un plan de acción donde se puedan combinar tanto la realización del macroproyecto de Marras como una aportación o respuesta adaptativa de corte táctico operacional que sirva para atajar y amortiguar parte de las consecuencias, tanto inmediatas como de mediano y largo plazo, de la nueva reconfiguración geopolítica y geoestratégica a escala global, producto o como derivación del presente conflicto bélico, del cual expertos afirman que puede prolongarse por años, mínimo 2. En este contexto de plena escalada, es especialmente muy grave la intención ya declarada semanas atrás del Kremlin de pretender habilitar bases militares operativas dotadas de armas estratégicas. Estamos hablando de misiles de corto y mediano alcance, flota naval y aérea, entre otras cosas. Y aumentar el pie de fuerza ya existente tanto en Cuba como en Venezuela para escalar el conflicto. Con el beneplácito del ministro de la Defensa de Venezuela en funciones. Entre paréntesis, no desmentido ni desautorizado por ningún responsable político del alto gobierno.
sea, del alto gobierno chavista. Todo lo cual define la aquiescencia del Estado venezolano respecto a la presencia e incremento de tropas extranjeras rusas, chinas, iraníes y cubanas en territorio venezolano, violando flagrantemente lo establecido sobre el tema en nuestra Constitución Nacional vigente y en tratados y convenios internacionales, tales como el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual sigue vigente para las Américas. Reviste particular gravedad y todo un despropósito mantener ese apoyo tácito en el contexto de la nueva y real amenaza proferida por el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, de desplegar armas nucleares tanto en el mar Báltico como en el Golfo de Finlandia, con ocasión de la manifestación de voluntad política de Suecia y Finlandia de unirse a la OTAN, para resguardarse de las amenazas directas ya hechas por el mandatario ruso Vladimir Putin a estos países, con el agravante de que Suecia tiene frontera marítima con el enclave ruso de Kaliningrado, en el cual ya es sabido que están desplegadas este tipo de armas de destrucción masiva, lo que ha obligado a Suecia a reforzar su pie de fuerza en la isla de Gotland, próxima a Kaliningrado. Todo lo cual plantea una seria amenaza sobre los países escandinavos y otros ubicados o ribereños con el mar del norte de Europa, Inglaterra, Irlanda, Islandia, Alemania, Holanda y Bélgica.